Bueno, lo que observan en pantalla es una estructura que está compuesta de unos bloques. Vamos a verlos más de cerca. Son unos bloques que están a su vez conectados mediante un resorte a los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este está conectado a este por medio de este resorte y está conectado a este por medio de este resorte. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Estos bloques se pueden mover solamente en esta dirección, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, nuestra estructura está compuesta por un conjunto de bloques y está, digamos que, atada en ambos extremos, es decir, los bloques de los extremos están bien sujetos ahí. Entonces, ¿qué hice acá? Entonces, ellos están conectados entre sí, entonces toda la estructura pues parece como si fuese una cuerda, ¿no? Una cuerda larga formada de estos bloquecitos chiquitos o estas partículas, digamos. Entonces, aquí lo que he puesto es una condición inicial, es decir, estos bloques de acá, vamos a verlos más de cerca. Vamos a verlos más de cerca. Entonces, estos bloques están separados de su posición de equilibrio por cierta distancia, ¿no? Este un poquito, este un poquito más, este un poquito más, un poquito más. La idea es que se estiran, ¿no? Entonces ellos, como están atados con el resorte, pues entonces van a empezar a sentir fuerzas. La posición de equilibrio, digamos, de la estructura es con estos bloques estando exactamente acá. Entonces nos vamos a imaginar que yo tengo, digamos, que existe una fuerza o alguien que está teniendo estos bloques y en cierto momento esos bloques son soltados. Entonces vamos a soltar los bloques a ver qué es lo que sucede. Entonces tenemos aquí toda nuestra estructura. Voy a ponerla por acá. Y vamos a soltar acá. Entonces alguien lo está teniendo, lo soltamos y empieza a verse esto. Entonces, ¿qué estamos viendo que sucede acá? Pues que estos bloques que estaban acá se empezaron a mover y hicieron una transmisión de movimiento a los bloques que están al lado, ¿no? Entonces observamos que todos los bloques se empiezan a mover como si fuese una reacción en cadena. Sin embargo, pues vamos a observar bloques individuales. Vamos a hacer un zoom acá y vamos a mirar cómo se mueve por ejemplo un bloque por aquí. Entonces vamos a soltar de nuevo la cuerda y ustedes van a ver cómo cada partícula de acá tiene un movimiento, efectivamente. Pero ese movimiento no es horizontal, sino que es vertical, ¿no? Entonces observamos que este bloque, por ejemplo, de aquí, bueno, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo en esta dirección vertical. Entonces vamos a ponerla de nuevo desde el principio. Entonces, además de observar que el movimiento de los bloques es vertical, ¿qué observamos también? Observamos que parece que existe una especie de movimiento horizontal. Entonces existe un movimiento en esta dirección, ¿no? Entonces, a ojo, vemos que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Es lo que aparentemente sucede, un movimiento hacia la derecha. Pues a este movimiento aparente lo llamamos propagación, ¿no?
movimiento de propagación. ¿Qué se está propagando aquí? ¿Qué es lo que se está moviendo? Realmente lo que está sucediendo es una transmisión de movimiento, una reacción en cadena. Y observamos que ese movimiento de hecho tiene una dirección, ¿no? En este caso es un movimiento hacia la derecha precisamente. Nosotros podemos incluso intentar medir la velocidad con que se está moviendo esta propagación, ¿no? Entonces, por ejemplo, paremos por aquí, ponemos una marca por acá, como si la propagación fuese por ahí, y luego dejamos que esto continúe y la propagación, digamos que llega hasta este punto. De acá a acá existe una distancia, vamos a llamarla D, y acá esto fue en un tiempo T sub I, esto fue en un tiempo T sub F, T inicial y T final. Entonces la velocidad de propagación la podemos definir acá como D dividido entre T final menos T inicial de, digamos, llamemos a esta cantidad delta T. Esa sería la velocidad de propagación de la onda. Esto es a lo que llamamos una onda. Entonces, una onda es algo que se propaga a través de un medio. En este caso, el medio son estos bloquecitos que están acá, que hacen parte de la estructura. El movimiento se propaga a través de la estructura con cierta velocidad, ¿no? Con cierta velocidad. Bueno, esa es la velocidad de propagación, pero sabemos que los bloques se están moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces ellos tienen una velocidad que no es la velocidad de propagación, es una velocidad vertical asociada a ellos y la tenemos que medir de manera diferente. Entonces pues, tendríamos que medir en cierto tiempo dónde está, luego en cierto tiempo dónde está y hacer la división, ¿no? Esta velocidad, bueno, varía con el tiempo. Aquí aparentemente tenemos una velocidad que es constante. Bueno, ¿cómo vamos a describir el movimiento o la posición de nuestra estructura? Entonces, de la siguiente manera. Bueno, entonces tenemos nuestra cuerda en t igual a 0, digamos, en el tiempo inicial, o tenemos nuestra estructura, si no la quieren llamar una cuerda. He hecho lo siguiente, he puesto el eje X sobre el eje en el cual nuestra estructura está en reposo, y el eje Y, pues es un eje vertical. Entonces, nosotros podemos dibujar una función Y de X de la siguiente manera. Entonces, en ese tiempo, tenemos esta como nuestra función. Entonces, en todos estos puntos vale 0. Entonces, acabamos de dibujar Y de X. Vamos a anotarla por acá. Y como una función de X. Y esto sucede en T igual a 0, un tiempo inicial. Bueno, podemos dejar que corra el tiempo. ¿Qué va a suceder con la función Y de X? Se va a deformar. Pero entonces, antes de eso, tenemos puntos por acá, X, por ejemplo, por aquí. Tenemos X. Entonces, para cada X existe un valor de Y. Entonces, el punto que está en la posición X tiene una altura Y. Esa altura Y es esto. Entonces, Y es la altura del punto que está en la posición X. Por ejemplo, este punto X por acá tiene altura 0. Este por acá tiene altura 0. Estos ya tienen altura diferente de 0. Entonces, podemos formar una función Y de X. Esta es la forma en la cual vamos a describir las ondas o la propagación. Si dejamos correr el tiempo, se va a deformar la onda y vamos a obtener otra función. Entonces, veamos. Digamos por acá. Por acá, entonces, tenemos una onda que ahora vale 0 por aquí. Vale 0. Pero para cierto X empieza a ser negativa y luego vuelve y es positiva. En este caso tenemos otra función. En este caso tenemos Y como función de X, digamos en cierto tiempo T sub 1. Entonces la función Y
está cambiando como función del tiempo también, ¿no? De esta manera, entonces, podemos llegar a la conclusión siguiente. Vamos a quitar un poquito aquí esto para que nos dé una mejor vista. Entonces tenemos dos funciones, la roja y tenemos la amarilla. Son funciones, es la misma cuerda, pero en dos tiempos diferentes. Eso hace que lo más lógico es que describamos este fenómeno como una función de dos variables, x, que es la posición del punto de la estructura, y t, que es el tiempo en el que se mide cuál es la altura de ese punto de la estructura, que en este caso sería y. Entonces y sería la altura del punto que queda en x en el tiempo t. Entonces, ejemplo, en t igual a 0, el punto, por ejemplo, que está por aquí, tiene esta altura y. Cuando t avanza y es igual a t sub 1, entonces y de x t sub 1, este punto, observen que es el amarillo, llega a ser 0. Y esta es la manera en la cual vamos a describir este fenómeno de una onda, por lo menos en una estructura de este estilo. Una cuerda, por ejemplo, está compuesta de un montón de partículas parecidas a estos bloquecitos que están unidos de cierta manera, con algunos enlaces. Entonces, para nosotros una cuerda va a ser un conjunto de puntos, la cuerda puede estar sobre el eje X, y Y va a ser la altura del punto de la cuerda en el tiempo T. Entonces vamos a ver un ejemplo ahora, un ejemplo matemático, digamos, para hacer un sentido más cuantitativo de todo esto. Bueno, entonces tenemos acá un ejemplo de descripción de onda en una cuerda. Entonces vamos a suponer que tenemos una cuerda atada en ambos extremos, pero esos extremos quedan bastante lejos, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a describir vamos a llamar a esto la cinemática del movimiento, porque, digamos, la dinámica de por qué esto sucede, ¿cierto? Digamos, como la segunda ley de Newton de la cuerda, de tal manera que esto sea la solución, pues no la vamos a ver todavía. Esta sería la descripción o la cinemática de nuestra cuerda. Entonces, tenemos aquí Y. ¿Qué es Y? Y es la posición del punto de la cuerda ubicado en X en el instante T. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el punto que está en X igual a 0, en tiempo 0, ¿cuál es su altura? Entonces 0, 0 al cuadrado más 1, 1, 1. Si quiero saber en t igual a 0, por ejemplo, el punto que está ubicado en x igual a 1, nos daría 1 al cuadrado más 1, eso haría 2, 0.5. Y así sucesivamente. Entonces, para empezar, esta es una función que depende de dos variables, x y t. Entonces, digamos, nos tenemos que pasar al dominio del cálculo de varias variables cuando queramos hacer algún cálculo con esta función. Y nosotros sabemos, pues en cálculo, cuando tenemos una función de dos variables, se puede dibujar siendo, digamos, por ejemplo, y el eje vertical y siendo x y t, digamos que ocupando un plano, ¿no? Entonces puede ser el eje x, eje t y eje y. Y una función de dos variables, de hecho, la podemos dibujar ahí como una superficie. ¿Okay? Sin embargo, acá no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso porque eso no nos va a decir visualmente nada sobre la propagación de la onda en la cuerda. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a dibujar y de x para diferentes instantes de tiempo. Entonces, empecemos con t igual a 0. Bueno, tenemos aquí nuestro par de ejes y y x, ¿no? X es el horizontal. Ahí yace nuestra cuerda, ¿no? Entonces vamos a tratar de dibujar esta función en el caso t igual a 0. Entonces, y de x, cuando t es igual a 0, es igual a 1 sobre. Entonces, es reemplazar t por 0 acá. Entonces nos queda x al cuadrado más 1. ¿Ok? Así de simple. La idea entonces es dibujar esta función para saber en t igual a 0 dónde todos los puntos de la cuerda están. Entonces, para empezar, pues podemos hacer análisis, por ejemplo, de límites. Recordemos que el límite, por ejemplo, acá cuando x tiende a infinito,
y tiende a 0. Cuando x tiende a menos infinito también tiende a 0. Otra característica de la función es que la función es siempre positiva. X al cuadrado más 1 es positivo. Otra característica es que cuando x, por ejemplo, es 0, la función vale 1. La idea es buscar, por ejemplo, los máximos y los mínimos de esta función. De esta función es sin hacer uso de cálculo, es decir, sin derivar e igualar a 0, es fácil ver que esta función tiene un máximo en x igual a 0. ¿Cómo lo veo? X al cuadrado más 1 es un número siempre mayor que 0. ¿Cuál es el menor valor posible que puede tomar x al cuadrado más 1? Es la pregunta. ¿Cuál es el menor valor posible que puede tomar x al cuadrado menos 1? Este pedacito de aquí. El menor valor posible que puede tomar es 1. ¿Por qué? Porque en ese caso x vale 0, 0 más 1. Cuando x vale, por ejemplo, 0.2, ya esto da algo, más 1, pues da un valor mayor a 1. Si x es menor a 0, por ejemplo, menos 0.2 o menos 0.5, esto también nos da un valor positivo, más 1 nos da un valor positivo mayor que 1. Entonces, el menor valor posible es cuando x es igual a 0. Y si el denominador tiene el menor valor posible, y tiene el mayor valor posible. Entonces, vamos a asumir que este es el punto 1. Ese es el punto y igual a 1. Y cuando x vale 0, la función vale 1. Bueno, entonces la función, cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Ustedes pueden utilizar las técnicas de cálculo para poder sacar todas esas características, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Significa que, por ejemplo, en t igual a 0, el punto de la cuerda por acá, esto es una cuerda, ¿no? Esto va hasta allá, ¿no? Vamos a tratar de dibujarlo un poquito más allá, pero es complicado acá. Bueno, es toda una cuerda, ¿no? Digamos que se extiende entre menos infinito e infinito en x. Realmente, una cuerda real, pues tiene un final, ¿no? Bueno, entonces acá, en x igual a 0, vale 1, en t igual a 0. Este punto por acá, digamos x igual a 1, en t igual a 0 vale esto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un punto que está por acá vale casi 0 para t igual a 0. Podemos dibujar la función para otro tiempo. Y, x, digamos de 0.5, en t igual a 0.5, ¿cómo sería esta función? Entonces sería 1 sobre x menos 2 por 0.5 sería x menos 1 al cuadrado más 1. X menos 1 al cuadrado más 1. Resulta y sucede que esta función de acá es esta misma desplazada una unidad hacia la derecha. Entonces, de cálculo sabemos que si tenemos una función y, ¿no?, que es una función de x, entonces la función y igual a y de x menos c es correr esta función c unidades a la derecha si c es un número positivo y aquí hay un menos, ¿no? Entonces, esta función, la siguiente función, cuando la dibujemos acá, será esta misma, pero desplazada una unidad hacia la derecha, de esta manera. Entonces, ahora los puntos de la cuerda van a seguir esta función, más o menos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué es esta función azul? Es la función 1 sobre x al cuadrado más 1 desplazada hacia la derecha. Bueno, ya aquí podemos saber cómo es la dinámica de los puntos. Por ejemplo, el punto de la cuerda que estaba acá en x igual a 0 y que estaba acá en y igual a 1, sucede que en el siguiente t, en t igual a 0.5, baja. Entonces, esta blanca acá es en t igual a 0. Y la roja de acá es en t igual a 0.5. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Cuando corrió el tiempo, él no se movió a la derecha.
todos los puntos se mueven verticalmente. Él se movió hacia abajo, esta cantidad, y quedó por acá estacionado. Ahora, el punto que estaba por acá, inicialmente en t igual a 0, fue hacia arriba, recorriendo esta distancia. Entonces, todos los puntos, aunque aparentemente uno pueda pensar que se mueven hacia allá, no. Dos puntos sobre la cuerda se mueven verticalmente y la propagación sí parece estarse moviendo a la derecha. Ok, bueno, acá, a partir de acá, pues para diferentes tiempos va a empezar a moverse de esta manera, ¿no? Y ahí va a poder uno revisar cómo es que se está moviendo cada uno de los dos puntos. Observen que el punto que inicialmente arrancó acá, bajó acá, y un tiempo posterior bajó acá, volviéndose casi 0, ¿no? Bueno, velocidad de propagación de la onda. Entonces, ¿qué tenemos que medir acá? Observen que aquí es aparentemente simple. Bueno, esta amarilla realmente es un poco más de t igual a 0.5, ¿no? La que es 0.5 es esta roja de acá, ¿no? ¿Ok? Bueno, la idea es la siguiente. La onda se movió, la propagación se movió de aquí hasta acá. ¿Qué distancia existe de acá hasta acá? Entonces se movió 1, ¿no? Entonces de acá hasta acá hay 1. ¿Y eso lo hizo en qué tiempo? Entonces esa sería la distancia. Entonces la velocidad de propagación, en este caso, sería la distancia, que es 1, dividido entre el tiempo que pasó entre este punto y este punto, ¿no? Que es la blanca y la roja. ¿Cuánto es? 0.5, ¿no? Este es el tiempo inicial y este es el tiempo final. Entonces tendríamos 0.5 y esto es igual a 2. Lo podemos poner en unidades. 2 metros por segundo. Y en este caso, esta efectivamente es la velocidad de propagación de la onda. Entonces, vamos a observar de nuevo la función. La función es y de x de t, ¿no? Este de aquí. Observen que es 1 dividido entre x menos 2t al cuadrado más 1. Observen el 2 de acá, el 2 que aparece acá. Y esto no es una coincidencia. O sea, calculamos que la velocidad de propagación es 2 metros por segundo, ¿no? Como mostramos acá. Y ese 2 aparece también acá, y eso no es una coincidencia. Realmente, cuando tenemos una función de este tipo, vamos a ver más adelante, el numerito que aparece aquí y el signo que aparece aquí son importantes. Como aparece un negativo, la onda se mueve hacia la derecha. Observen que, claro, para cada instante de tiempo, esto va a ser una constante cada vez más grande. Y como va a ser cada vez más grande, la función se va a correr más y más a la derecha. Es por eso que menos significa correr a la derecha. Y este numerito nos va a indicar la magnitud de la velocidad, no de las partículas sobre la cuerda, sino de la velocidad de propagación de la onda. Bueno, hablemos ahora un poquito más específicamente de cómo es el movimiento de las partículas en la cuerda. Entonces, vamos a mantener la misma función x de t que estamos manejando. Es un ejemplo específico del movimiento de una onda o de la posición de los puntos de una cuerda con respecto al tiempo. Es decir, x es la posición, es la posición del punto, y, es decir, es la posición del punto sobre la cuerda, y es la altura o la posición vertical del punto, y t pues es el tiempo en el cual estamos midiendo esa posición, ¿no? Entonces la partícula que queda en x, en el tiempo t, su altura es 1 sobre x menos 2t cuadrado más 1. Entonces, digamos, para analizar más particularmente o específicamente cómo se mueven las partículas de la cuerda, entonces vamos a mirar estos dos ítems, estas dos preguntas, estas dos cuestiones. Determinar la posición del punto de la cuerda en x igual a 1. Entonces nos piden la que queda específicamente en x igual a 1 como función del tiempo. Y para t mayor que 0 y graficarlo. Y en B nos preguntan calcular el instante de tiempo en el cual la velocidad del punto de la cuerda ubicado en x igual a 1, o sea, el mismo este de aquí, es 0. Entonces parece ser que en algún instante de tiempo es igual a 0. Entonces, para empezar, entonces vamos a
hacer un bosquejo. O sea, antes de ser cuantitativos, vamos a ser cualitativos y vamos a hacer un bosquejo de cómo se está moviendo la partícula. La partícula que queda en x igual a 1. Bueno, tenemos aquí entonces un par de ejes X y Y. Voy a hacer lo siguiente, voy a dibujar de nuevo la posición de todos los puntos de la cuerda, de todos los puntos de la cuerda, en t igual a 0. Entonces, por ejemplo, la partícula que está en x igual a 0, en t igual a 0, se encuentra aquí, ¿no? Como ya habíamos dibujado en el punto anterior. Bueno, para t igual a 0, en el infinito da 0, y en menos infinito también da 0, y es una función decreciente, ¿no? Que tiene un máximo en x igual a 0. Bueno, en t igual a 0, x igual a 1, vamos a poner sobre el eje x, vamos a etiquetar sobre el eje x los puntos. Bueno, aquí entonces marqué los ejes con los diferentes valores y este es un punto que pertenece a la función en t igual a 0, obviamente. Para x igual a 1, por ejemplo, en t igual a 0, tenemos 1 al cuadrado más 1, 2, un medio, ¿no? Es por acá. Y por acá, como es una función, parece que es una función par, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí baja la función. Bueno, de esta manera más o menos, ¿no? Ese sería t igual a 0, ¿no? T igual a 0. Vamos a dibujar t igual a 0.5. Entonces en 0.5, aquí nos da x menos 2 por 0.5, ¿no? Acá. X menos 1 al cuadrado más 1. Entonces es exactamente la misma función corrida una unidad a la derecha. O sea, por aquí. Entonces ahí vamos viendo cómo es que va habiendo un movimiento aparente hacia la derecha, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que los puntos sobre la cuerda se mueven hacia arriba y hacia abajo. Esta sería entonces t igual a 0.5. Dibujemos entonces la posición de todos los puntos de la cuerda, pero ahora en t igual a 1. Entonces en t igual a 1 tenemos x menos 1 al cuadrado más 1, 1 dividido entre eso. Entonces es la misma función inicial corrida 1 a la derecha, ¿no? Perdón, corrido en este caso 2, ¿no? 2 por 1, 2, corrido 2. Entonces por acá quedaría el máximo. Y esos serían como los dos puntos sobre la función. Así más o menos, ¿no? Aquí. Ese sería t igual a 1. Todos estos tiempos están en segundos, ¿no? Unidades de x metros, unidades de y metros. De esta manera ya podemos visualizar qué es lo que pasa con el punto que está en x igual a 1. Entonces observen. En t igual a 0, la partícula de x igual a 1 está exactamente aquí. ¿Cierto? Esta es su posición. Para t igual a 0.5, su posición será esta. Es decir, ella sube. Y para t igual a 1, la partícula vuelve y baja. ¿Ok? Entonces hace este movimiento. Sube, alcanza un máximo. Ya vamos viendo cuál es el máximo, ¿no? Y igual a 1. Y luego desciende. Desciende otra vez. Entonces, como cambia de dirección el movimiento, la velocidad acá en t igual a 0.5 es 0. Bueno, todo ese análisis lo hemos podido hacer solamente haciendo unos bosquejos, ¿no? Bosquejemos cualitativamente la función y de t para x igual a 1. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo acá?
a lo siguiente. Bueno, acá voy a bosquejar, no voy a pintar la función exactamente, pero sí voy a hacer un bosquejo de qué es lo que parece estar pasando con el punto que está ubicado en x igual a 1. Entonces es y de t para ese punto. Entonces, ¿qué sucede? Ese punto en t igual a 0, ¿dónde está? En t igual a 0, el punto que está en x igual a 1 está en 0.5, por aquí. Ahora, avanza el tiempo. En t igual a 0.5, digamos que por acá queda t igual a 0.5. En t igual a 0.5, la partícula está en y igual a 1. Ahí tiene el máximo. Y aquí la partícula hace esto. Va hasta ese punto y luego se regresa y asintóticamente se dirige hacia y igual a 0. Es decir, sube, baja y luego baja. Observen que para tiempos muy largos, voy a dibujar acá la función para tiempos muy largos, pongamos que es por acá. Para tiempos muy largos vamos a tener una cosa así. Entonces, ese punto de aquí ya va a estar en y igual a 0. Es por eso que dibujo esto acá. Pero entonces ahora vamos a hacer mucho más analíticos. Vamos a hacer, no a bosquejar, ni a hacer este tipo de análisis cualitativo, sino ya cuantitativo con la función que nos dan. Tenemos que y es igual a 1 sobre x menos 2t al cuadrado más 1. Observen que hace unos minutos dijimos que esta era la velocidad de la propagación. No es la velocidad de los puntos sobre la cuerda. Ojo. Bueno, entonces ahora vamos a escribir, esto es y de x de t. Vamos a escribir y de 1, o sea, x igual a 1, t. Esto llega a ser una función del tiempo. O sea, ya va a desaparecer la x porque vamos a reemplazar x por 1. Entonces vamos a tener 1 sobre 1 menos 2t al cuadrado más 1. Y esta es la función que yo intenté dibujar acá. Entonces ahora que la dibujemos, a lo mejor nos da la misma cualitativa, ¿no?, que dibujé acá. Bueno, entonces para empezar, esta función y de t, para t tendiendo a infinito, y vale 0, entonces parece que está bien. Esta función es siempre positiva, es decir, la posición de la partícula que está en ese punto siempre va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí hay un menos, por ejemplo, t vale 10, esto vale 1 menos 20 menos 19, elevándolo al cuadrado nos va a dar positivo. Más 1, un número positivo. De hecho, el denominador nunca puede ser 0. Y la función tiene un máximo, ojo, la función tiene un máximo para cuando el denominador es mínimo. La pregunta es, ¿cuándo el denominador es mínimo? Entonces observemos, esto es 1 más algo, ¿no? ¿Qué va a ser? Siempre un número positivo, porque 1 menos 2t, todo al cuadrado es un número positivo. O sea, entonces va a ser 0, 0.1, 0.2, 0. Hasta infinito, pero nunca va a ser un número negativo. Entonces el mínimo valor que puede tomar el denominador, el mínimo valor es 1. Y eso ocurre cuando 1 menos 2t al cuadrado sea igual a 0. Esto lo vamos a hacer ahorita todavía más analíticamente, ¿no? Este análisis de que estoy haciendo de funciones, pues es un análisis que a veces es rápido de hacer, ¿sí? No es el análisis riguroso haciendo la derivada, que es la que vamos a hacer ahorita, pero observen que es un análisis, digamos que inteligente y rápido, ¿no? Entonces, ¿cuándo esta función tiene un máximo? Pues cuando el denominador tiene un mínimo. ¿Cuándo el denominador tiene un mínimo? Cuando este número de acá es igual a 0. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando 1 menos 2t
sea igual a 0, es decir, t es igual a 0.5 segundos, que es el mismo valor que obtuvimos cualitativamente hablando, ¿no? El que obtuvimos por acá. Pues por acá en 0.5, ¿no? Entonces, en ese valor de t, esta función tiene un máximo. Vamos a calcular la velocidad del punto como una función del tiempo. Bueno, ¿esto para qué? Porque queremos dibujar esta función. Entonces, para dibujarla vamos a encontrar el punto o los puntos críticos, ¿no? Entonces, en este caso y se nos convierte en una función solamente del tiempo y la podemos derivar, ¿no? De y de t, que sería la velocidad de la partícula que está en x igual a 1 con respecto al tiempo, y esto es igual a. Entonces, esto es un denominador, entonces tenemos menos 1, esto a la menos 2 por la derivada interna. La derivada interna va a ser 2, 1 menos 2t, por de nuevo la derivada interna, en este caso va a ser menos 2 solamente, ¿no? T no. Vamos a borrar por acá. Dividido en este, pero al cuadrado, ¿no? Ok, resumiendo acá, vamos a ver si podemos hacer algo, menos por menos da más, da 4, ¿no? 4, 1 menos 2t sobre este de aquí, ¿no? 1 menos 2t al cuadrado más 1 al cuadrado. Esa sería la velocidad de la partícula y también sería, digamos, la derivada de y respecto a t, que nos va a ayudar a calcular dónde la velocidad, en qué instante de tiempo, perdón, la velocidad es igual a 0. Entonces simplemente igualar esto a 0. ¿Ya? Esta es la expresión para la velocidad. Vamos a igualarla a 0 y vamos a tratar de despejar t. Pero aquí el despeje de t es muy sencillo. O sea, calcular el valor de t que hace que esto de aquí sea igual a 0. El denominador nunca va a ser 0 por ningún motivo, porque este siempre va a ser un número o 0 o positivo. Entonces aquí vamos a tener un positivo. Lo podemos pasar a multiplicar. De tal manera que nos quedamos con 4, 1 menos 2t igual a 0. 4 no es 0. La única oportunidad de que esto sea 0 es que esto sea 0. Y esto es 0 cuando t, si revisan bien, es igual a 0.5 segundos. Ahora sí, analíticamente hablando, la función tiene un mínimo o un máximo en ese punto. Nosotros ya sabemos que es un máximo, ¿no? Nos tocaría, digamos, hacer la segunda derivada y reemplazar el valor de t. Cuando ustedes lo hagan, van a obtener que ese número es menor que 0. Como es menor que 0, vamos a tener un máximo. Entonces la función tiene un máximo en 0.5. ¿Cuál es el valor de y cuando t es igual a 0.5? Entonces y de 0.5, ya viendo y como una función del tiempo, sería aquí, ¿no? 1 menos 2 por 0.5, 1 menos 1, 0, más 1, 1. Entonces nos daría 1 sobre 1, o sea, 1 metro. Bueno, entonces, este punto de aquí es 1, como ya habíamos dicho. Los límites de la función, cuando t tiende a infinito, la función tiende a 0. Y en t igual a 0, ¿cuánto vale la función? En t igual a 0 vale 1 dividido entre 1 más 1, 2, 0.5. ¿Sí? Entonces, este valor de aquí es 0.5. Y este valor de aquí, entonces, es 1. ¿Ok? Ya con eso, digamos que queda completamente descrito y ya respondidas las cuestiones que tenemos por aquí. Bueno, en cuanto a concavidades y eso, hay que sacar, digamos, la segunda derivada. Es un poquito largo, pero es un procedimiento que se puede realizar. Bueno, vamos a ver ahora qué tipo de funciones pueden representar una onda. Entonces, ya vimos que son funciones que dependen de dos variables, en el caso unidimensional, que es el que más vamos a tratar acá.
y de x de t. ¿Qué tipo de funciones? Entonces, son funciones de este tipo. Es decir, que dependen de x y de t, pero de esta forma. De pronto aquí no quede, digamos, muy claro, pero vamos a tratar de explicar acá esta cuestión. Vamos a suponer que tenemos una función como la anterior, ¿no? Si ustedes recuerdan, era 1 sobre x menos 2t más 1. Era una función que dependía de x menos 2t para algún seno. Entonces aquí vamos a poner c, digamos, mayor que 0. Entonces, vamos a dibujar la función, por ejemplo, para t, para cierto instante de tiempo t. Bueno, aquí tenemos los ejes. Vamos a suponer que tenemos una función, la función es así de esta manera, digamos. Tenemos una función así. Esto ocurre en cierto instante de tiempo t sub 1. Bueno, ¿qué pasa cuando la dibujamos para t sub 2? Entonces eso sería un t sub 1, ¿no? X menos c por t sub 1. En un t sub 2 sería x menos c por t sub 2. Si t sub 2 es mayor y c es mayor que 0, entonces la función es la misma función, pero desplazada. Para un tiempo posterior, es la misma función desplazada. Un tiempo posterior, la misma función desplazada. Volvamos atrás. Esto sería en cierto t sub 1, ¿no? Y la onda se está propagando hacia la derecha, ¿no? Bueno. Recuerden, no es que se esté moviendo ningún objeto a la derecha, sino que las partículas de la cuerda, que son estas, están moviéndose. Entonces, por ejemplo, la partícula que en este instante, la partícula que está en x igual a 0, tiene esta altura. Una vez pasa un tiempo, ella baja, ahora está aquí, pasa un tiempo y ella sigue bajando, ¿no? Entonces observemos de pronto algún otro punto. Por ejemplo, un punto por acá, este por aquí. Por acá. Entonces está a esta altura. Pasa un poco de tiempo y ahora está a esta altura. Pasa un poco de tiempo y ahora perdió altura. Entonces los puntos se mueven así y hay un aparente movimiento hacia la derecha, ¿no? Entonces, F la podemos dibujar para un tiempo t1, ¿cierto? Y también la podemos dibujar para un tiempo posterior a ese, digamos un tiempo t2. Vamos a definir una cantidad. La cantidad es delta t. Es igual a t2 menos t1. Es decir, el intervalo de tiempo entre t1 y t2. Si definimos esto así, la función, esta función de acá, que es diferente ya a esta, que observen que este número es diferente. Esta es muy parecida a esta, solo que desplazada. Vamos a ver cuánto se desplazó, es la cuestión. Entonces sería fx menos c por t2. Pero t2 de aquí lo podemos ver como t1 más delta t. Entonces vamos a tener c que multiplica a t1 más delta t. Y finalmente, me falta, tendríamos x menos c, t1 menos c por delta t. Entonces esta función de acá, esta de aquí, es exactamente igual a esta, solo que desplazada c por dt. ¿Cuánto se movió la onda? Entonces, si este era t1 y se movió, ya, entonces este será un tiempo t2. Entonces tenemos t1 y t2. Se movió la propagación. ¿Qué distancia se movió? La distancia que se movió es c de t, a la derecha. Y esto nos permite concluir que d dividido en delta t, es decir, la velocidad, es igual a c. Por eso yo les decía que ese numerito c que aparece ahí, ¿no? Cuando tenemos una función de este tipo, este numerito que aparece aquí, representa la velocidad. Aquí hay que tener algo muy claro. Eso sucede cuando aquí el
el numerito que aparece aquí es un 1. Vamos a ver más adelante que cuando aparece un 2, ya este numerito no representa la velocidad. Pero si tenemos, por ejemplo, por acá un 2, simplemente podemos hacer álgebra para sacar el 2 y el numerito que nos quede aquí, esa va a ser la velocidad de la onda. La velocidad de propagación de la onda. Tal vez se pueda relacionar con la velocidad transversal de los puntos, pero no es la misma y no tiene nada que ver. De hecho, la velocidad transversal de los puntos de la onda puede estar cambiando con el tiempo, pero en este caso la propagación, la velocidad de propagación es una constante. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de funciones que tengan esa forma. Bueno, consideremos como primer ejemplo esta función. La función y de x de t igual a x menos 5t. Es una función que depende de x y de t y de esta forma. Bueno, si dibujamos la función, por ejemplo, en t igual a 0, eso nos da una función muy simple, ¿no? En t igual a 0, si dibujamos y como función de x, nos da una línea recta de pendiente 1. Sencillamente es esto, ¿no? Eso sería en t igual a 0. En t igual a 1 sería la función x menos 5. X menos 5, si ustedes piensan bien, es esta función. X menos 5, cuando x vale 5, y vale 0. Es por aquí, ¿no? 2, 3, 5. Entonces sería esta función de acá. Bueno, efectivamente, sí es una curva que se está moviendo a la derecha, ¿no? Se está moviendo hacia allá. Pero hay una cuestión acá importante, que es la siguiente. Vamos a suponer que esta línea representa los puntos de una cuerda. Entonces, por ejemplo, en t igual a 0, tenemos que el punto que está acá, pues es este de acá, el que está acá es este de acá, el que está acá es este de acá, y estos puntos están por acá. Pero entonces esto significa que cuando x crece mucho, los puntos sobre la cuerda pues también crecen mucho, ¿no? Tanto que en infinito, o cuando es muy grande, la amplitud de ese punto es muy grande. Y eso lleva a que esas funciones no existan en la naturaleza, porque una cuerda, digamos que para valores muy grandes, siempre tenga valores más grandes de su amplitud, pues es complicado, ¿no? Ya llegar a ser, digamos, infinito e ir creciendo así hacia ambos lados. Entonces, este tipo de función, si bien es una función que cumple, y de aquí uno puede inclusive sacar la velocidad de propagación, que es 5, ¿cierto? La velocidad de propagación aquí sería 5, si esto está en metros por segundo, entonces metros por segundo, pues no es una función, digamos, realista, ¿no? Entonces vamos a poner un segundo ejemplo. Entonces veamos este. Y de x de t igual a x menos 3t al cuadrado. También posiblemente puede representar una onda. Sin embargo, tiene los mismos problemas del anterior. Esta no es una línea recta, sino que, por ejemplo, en t igual a 0 es una parábola. Entonces, una parábola que se va corriendo también a la derecha. ¿Con qué velocidad? Entonces, la velocidad de propagación claramente acá es igual a 3. Todo está en unidades internacionales, 3 metros por segundo. Entonces, esta es una función que sí depende de x y de t, pero x y t están dispuestos de esta manera, x menos ct. Otro ejemplo que vamos a utilizar bastante sería el siguiente. Entonces observemos esta función. Esta es una función que, bueno, la vamos a estudiar bastante después, pero mientras tanto hagámosle un estudio básico. Entonces, es una función x de t que depende de x menos ct. Aquí no está explícito, pero entonces si no está explícito, si no aparece explícita la velocidad, uno la hace aparecer de la siguiente manera. Es un algoritmo entonces que les va a servir para los ejercicios. Entonces sería seno, cojo el 3 y lo factorizo. Entonces esto me da 6x más 2t.
Y listo, ahora sí podemos hacer la identificación. Este de aquí sería la velocidad de propagación. Entonces la velocidad de propagación sería igual a 2 metros por segundo. Esa sería la magnitud. Pero observen acá el signo, este signo de acá. Eso hace que vaya hacia la izquierda. Entonces el movimiento de la propagación ya no es hacia la derecha, sino que la función se va moviendo hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí ya podemos identificar la velocidad. Esta la vamos a utilizar bastante. Es realista, de cierta manera, porque la función siempre no tiende a infinito, sino es un número finito, digamos, está entre menos 10 y 10. La parte irreal acá sería que se extiende desde x igual a menos infinito hasta más infinito, cosa que no es cierta para ninguna onda. Pero nos va a servir como un modelo de trabajo y nos va a aportar que tiene una matemática muy simple. Otro tipo de función podría ser el siguiente.